vámonos rápidamente a nuestra primera entrevista de este día. Nos acompaña hoy Francisco Madrid, director del Centro de Investigación y Competitividad Turística Anáhuac, la Cicotur. Francisco, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Paul, muy buenas tardes. Gracias por darnos este espacio. Me da mucho gusto saludarte, Francisco. Oye, pues el tema del turismo, yo creo que la famosa industria sin chimeneas se ha convertido en uno de los industrias que, a pesar de que sufrió un fuerte impacto por el tema de la pandemia, si nos ponemos a ver los números mundiales, pues bueno, hay una pérdida de 1.38 billones de pesos. Sin embargo, creo que México fue uno de los países que, al no cerrar sus fronteras, pues impulsó a que el mercado turístico tuviera buenos números en este tema de la pandemia y una muy buena recuperación ya desde el año pasado, Francisco. Sí, es correcto. El día de ayer, de la mano del Consejo Nacional Empresarial Turístico, dimos a conocer el balance del cierre de 2022 y en este balance se destaca parte de la información que presentas, pero merece la pena reconocer las dos cosas. No solamente pensar que ya pasó todo, que ya estamos en una recuperación muy buena, que sí lo estamos, que en algunos componentes, sobre todo el mercado internacional, estamos ya a niveles mejores que los que había en 2019, no en todos, por cierto, la frontera está muy rezagada, cruceros cerró el año pasado todavía con una disminución importante en relación también a 2019, el mercado nacional está para el cierre de 2022 también todavía en terreno negativo, pero bueno, ciertamente del lado de los ingresos de divisas, pues marcando indicadores récords. Del otro lado, no debemos olvidar el impacto que sufrió la industria, porque esta recuperación no anula las pérdidas. Ese 1.38 billones de pesos que se redujo el consumo turístico de manera acumulada en 2020, 21 y 22, pues es algo que tuvieron que asumir las empresas, y la recuperación no significa la cancelación de esas pérdidas. Muchas empresas cerraron, se perdieron muchos empleos, no todos los empleos se han recuperado. En fin, habría que tener esto, digamos, en mente para poner las cosas en la perspectiva correcta. Sí, vamos bien. Sí, México es uno de los países que más está avanzando en la parte del turismo internacional. En otros indicadores vamos bien simplemente, pero no olvidar pues este duro impacto que sufrió el turismo mexicano. Claro, Francisco, teniendo el contexto actual, mundial y sobre todo en Estados Unidos, que es nuestro principal emisor de turistas desde hace ya varios años, ¿cómo están viendo 2023 respecto a la recepción de turistas internacionales? Te reitero, teniendo este contexto actual. Sí, nosotros en el Cicotur Anáhuac lo que hemos venido diciendo ya de hace algunos meses es que una condición que hoy se enfrenta no solo el mercado turístico, pero ciertamente se refleja en él, es la incertidumbre o la certeza de la incertidumbre, ¿no? De lo único que estamos seguros es de que las cosas pues están colgadas de alfileres. El turismo es una actividad estructuralmente resistente y por eso se ha recuperado como lo ha hecho, pero sigue habiendo amenazas en el escenario. El tema de inflación sigue siendo un tema que preocupa, derivada de esta invasión rusa a Ucrania, y estos hechos recientes de la quiebra de los bancos en Estados Unidos, el golpe que ha sufrido hoy Credit Suisse, etcétera, pues nos pone con cierta preocupación. Eventualmente nosotros vemos un buen primer semestre de año, quizás incluso hasta el verano, pero las cosas podrían modificarse en la medida en la que pues esto que hemos estado viendo se traduzca en un debilitamiento del ingreso de las personas. Claro. Francisco, hoy por la mañana escuchaba que el gobierno de Estados Unidos pues, lanzaba una alerta, como siempre lo hace por estas fechas, para el tema de los famosos Spring Breakers, que pues sabemos viene marzo, viene la Semana Santa y pues una gran captación de turista internacional que tienen durante estas fechas. Sí, bueno, pues ese es uno de los temas que siempre están gravitando en esta condición a la que me refería. Ciertamente, hace muchos años Estados Unidos ya no genera alertas, ha cambiado el sistema, lo llaman Travel Advisories, es una advertencia, y esas advertencias son una recomendación que hace el Departamento de Estado a sus ciudadanos. En este momento, además de esta que es muy puntual,
existe una recomendación de no visitar 6 estados del país por condiciones de inseguridad, ¿no? Entonces, es difícil de entender, ciertamente, cómo por un lado tenemos estas condiciones de vulnerabilidad y cómo del otro lado pues seguimos recibiendo millones y millones de ciudadanos norteamericanos que la pasan muy bien, que disfrutan pues una muy buena vacación Claro. en ciertos destinos del país, y yo creo que ahí, digamos, empezamos a entender. Los destinos que visitan los turistas son muy pocos. El mercado internacional supone en un 90% visitas solamente a 5 aeropuertos del país, y ahí es donde pensaríamos que los turistas pues tienen certeza, han aprendido, por cierto son turistas repetitivos en buena medida, pues que no corren mayor riesgo, ¿no? Fuera de ese circuito, pues en realidad hay mucho que hacer todavía. Claro. Francisco, déjame cerrar esta entrevista preguntándote cuáles son las expectativas que tienen para 2023. Hablábamos de un tema de recuperación, hablamos un tema de inseguridad también en el tema de los destinos, en algunos destinos importantes, pero ¿cómo están viendo 2023? Es decir, por ahí se comenta una baja en la captación de turismo internacional, pero ¿cómo lo ven ustedes desde el punto de vista del empresariado mexicano en el sector turístico? Desde el punto de vista del empresarial, de acuerdo a nuestros modelos de análisis, si no pasa algo extraordinario, porque eso es, insisto, parte de lo que siempre estaremos viviendo, estamos viendo un crecimiento en divisas de 10%, un crecimiento en turistas internacionales de 7.5% y el mercado nacional regresando a los niveles prepandemia. Claro. Francisco, me quedan 2 minutitos. Vamos a mostrarle a la gente o comentarle a la gente que yo creo que pues viene Semana Santa, viene una época importante, una temporada importante para todo el sector turístico, que de pronto ante estas alertas, de pronto ante estos temas donde se pide no viajar a través de las carreteras o las familias están un poco desconfiadas por lo que pasa en algunas carreteras del país rumbo a destinos importantes, me podría referir a muchos destinos del norte, hacia Acapulco, que se ha convertido en un destino complicado, hacia el mismo Cancún, pues la Mérida, que se ha convertido también en un punto importante para el famoso turismo de convenciones. Vamos a tener la convención bancaria a partir de mañana ya, y etcétera, etcétera. ¿Cómo convencer a la gente que puede salir con toda la confianza, Francisco, para pues tomar su automóvil, poder ir a estos destinos? Mucha gente que pues no tiene, digamos, la capacidad económica o por el tema de la incertidumbre que se está viendo actualmente, no quiere pagar un avión o no quiere pagar algún otro transporte. ¿Cómo convencerlos de que viajar a los diferentes destinos que tenemos en nuestro país pues es seguro? El mercado yo creo que ha pasado por un proceso de aprendizaje al paso de los años. Es cierto que las condiciones económicas del país no son favorables para todos, pero esta época es una época que se espera pues con mucho gusto, porque hay un espacio para la convivencia familiar. Yo lo que veo es que normalmente si tomamos las providencias del caso, si no nos exponemos a manejar en carreteras aisladas o en horario a las 3 de la mañana, pues en términos generales hay una suficiente tranquilidad de que nos va a ir bien. Siempre las recomendaciones del caso es, pues ya deberíamos haber hecho las reservaciones para evitar precios altos, para evitar abusos. Vale la pena pensar en buscar nuevos destinos, no siempre el sol de la playa, parte de lo que nos gusta. Hay muchas otras opciones en el país. Hay que ir un poco contracorriente y entonces vamos a tener pues buenas opciones de viaje. Afortunadamente México sigue teniendo un abanico de opciones muy atractivas para quienes pueden viajar dentro del país. Francisco, te agradezco mucho que nos hayas tomado la llamada y pues muy pendientes de todos los resultados que se den a conocer después de esta temporada importante de Semana Santa. Te mando un fuerte abrazo, Francisco. Saludos, que estés muy bien. Hasta luego. Muchas gracias.